Dijeron que Silas McCrae tenía un corazón hecho de granito y venas fluyendo con agua helada. Él era un hombre que luchaba con osos grizzly por deporte y tenía suficiente oro enterrado en las montañas Bitterroot para comprar el estado de Montana 2 veces. Cada viuda bonita y debutante desesperada en Big Timber se alineaba para llamar su atención, mostrando sus sonrisas y apretando sus corsés. Ellas pensaron que la belleza era la llave al reino de un hombre de montaña. Estaban equivocadas. No sabían que a Silas no le importaban las mujeres que querían su oro. Él buscaba a la única mujer que notó su dolor. Esta es la verdadera historia de cómo el hombre más temido del oeste ignoró a los pavos reales y eligió a la chica silenciosa, de complexión robusta, que remendó su alma desgarrada. Empezando con sus botas. Big Timber, territorio de Montana. Octubre 1884. La campana sobre la puerta de la Mercería General de Halloway no solo tintineó, chilló anunciando la llegada de algo masivo. El aire dentro de la tienda, usualmente oliendo a lavanda seca y tabaco rancio, cambió instantáneamente. Se llenó con el aroma a pino mojado, almizcle animal y frío crudo y helado. Las conversaciones murieron. El grupo de mujeres de pie cerca de los rollos de tela, liderado por la viuda Lydia Aprendiz, se congeló a mitad de chismorreo. Silas McCrae agachó su cabeza para entrar. Él era un gigante de hombre, de pie 6'5" en sus calcetines, aunque nadie lo había visto nunca solo en calcetines. Llevaba un abrigo hecho de un retazo de pieles de lobo que hacía que sus hombros parecieran tan anchos como el eje de un vagón. Su barba era una maraña de alambre negro, ocultando una cara que, según el rumor, estaba marcada por el ataque de un puma. Él golpeó sus pies, enviando nubes de barro semicongelado sobre las prístinas tablas del suelo. Señor McCrae, Lydia Aprendiz ronroneó, dando un paso adelante. Ella era una visión en seda azul, una rareza en un pueblo fronterizo, pero su difunto esposo había sido el banquero del pueblo, y ella llevaba bien su herencia. Oh, no esperábamos que bajaras de la montaña antes de la primera nieve. Silas no la miró a la cara. Miró por encima de su cabeza, sus ojos escaneando la habitación con la intensidad depredadora de un lobo revisando una línea de árboles. Él gruñó, un sonido que retumbó en su pecho como un trueno distante. «Suministros», fue todo lo que dijo. Lydia no se desanimó. Hizo una señal a las otras mujeres, Sarah Miller y la joven Bassett Tate, quienes agitaron sus abanicos a pesar del frío. Eran las joyas del pueblo, las mujeres por las que los hombres peleaban en los salones. Habían hecho un deporte de apostar quién domaría eventualmente a la bestia de la montaña y reclamaría el derecho a su rumoreada mina de oro. «El señor Halloway está en la parte de atrás», dijo Lydia, acercándose, ignorando el olor a bosque pegado a él. «Pero seguramente un hombre de su estatura necesita más que solo harina y frijoles. El invierno es largo y solitario allá arriba». Silas la ignoró. Se giró bruscamente hacia el mostrador, pero al pivotar, un desgarro repugnante resonó a través de la tienda silenciosa. Él tropezó. Su enorme bota derecha, de cuero gastado, suavizado por años de nieve y grasa, se había enganchado en la cabeza de un clavo que sobresalía en la tabla del suelo. El cuero, ya tensado, se había desgarrado por completo cerca de la suela, exponiendo el calcetín de lana grueso y la vulnerabilidad de su pie al frío penetrante. Silas se congeló, miró hacia la bota. Era un desastre. Un hombre de montaña sin buenas botas era un hombre muerto. «Oh, cielos». Lydia rió ligeramente. Un cruel sonido tintineante. «Parece que la bestia se está desmoronando».
Deberías vestirte más apropiadamente para el pueblo. Silas. Las mujeres rieron. La mandíbula de Silas se tensó debajo de su barba. Él no tenía un par de repuesto. Él había cabalgado 3 días para llegar aquí. Yo puedo arreglar eso. La voz era tan suave que fue casi tragada por las motas de polvo en el aire. Silas giró su cabeza. Detrás del mostrador, escondida en las sombras de los estantes de artículos secos, estaba sentada una figura que el pueblo prefería tratar como parte del mobiliario. Era Martha Higgins. Martha tenía 28 años, una solterona según los estándares fronterizos, y ella ocupaba espacio. Era una mujer grande, de complexión robusta, con suaves curvas ondulantes que la moda del día, con sus cinturas ceñidas y polizones, no perdonaba. Su vestido era un calicó liso de color marrón descolorido que se tensaba en los hombros y las caderas. Tenía una cara como una luna de cosecha, redonda y pálida, con ojos del color de piedras de río mojadas. Lidia se burló. Marta, no seas ridícula. Eres una dependienta, no una zapatera. El señor McCrae necesita un profesional, no una tengo un punzón y un hilo encerado aquí mismo, dijo Marta, su voz temblando ligeramente, pero sus ojos fijos en las botas de Silas. Ella no le miró la cara. Ella miró el problema. Si se la quita, señor, puedo remendarla antes de que se vaya. No será bonita, pero aguantará. Silas miró a las mujeres de seda azul, quienes lo miraban con lástima y diversión. Luego miró a Martha. Ella no estaba sonriendo. Ella no estaba coqueteando. Ella miraba su pie con genuina preocupación. Silas se sentó en un barril de galletas. No dijo una palabra. Él desató la bota y se la quitó. La habitación estaba agonizantemente silenciosa mientras Martha rodeaba el mostrador. Ella se movía con una pesadez que atraía la mirada despectiva de Lidia. Pero cuando tomó la enorme bota en sus manos, sus movimientos cambiaron. Sus dedos eran gruesos, callosos e increíblemente ágiles. Se sentó en un pequeño taburete, colocando la bota embarrada y maloliente en su regazo, sin importarle la suciedad que manchaba su delantal. Sacó una aguja gruesa y un hilo encerado de su bolsillo. ¡Qué asco! Sara susurró lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Mírala, parece que está luchando con un cerdo. Marta se encogió, sus mejillas ardiendo de un carmesí tenso, pero no levantó la vista. Ella empujó la aguja a través del cuero resistente. Pop, tira, pop, tira. Silas la observó. Él observó la forma en que su frente se arrugaba en concentración. Lo observó cómo ella no intentaba conversar. Vio cómo sus manos, aunque grandes, eran suaves con su equipo gastado. Ella no intentaba venderle nada. Ella no intentaba casarse con él. Ella solo estaba arreglando lo que estaba roto. 10 minutos pasaron. Las viudas se aburrieron y se dirigieron a la tela. «Listo», susurró Marta. Ella mordió el hilo con sus dientes y lo ató. Ella devolvió la bota. La línea de la puntada era fea, gruesa y negra, pero era fuerte, más fuerte que la costura original. Silas se puso la bota. Él movió sus dedos de los pies. Estaba apretada, segura. Se puso de pie, golpeando el pie. Sólido. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pepita de oro del tamaño de un huevo de petirrojo. La golpeó contra el mostrador. Por el arreglo, él retumbó. Los ojos de Martha se abrieron mucho. «Señor, eso es el salario de un año. Es demasiado». El hilo costó 1 centavo. «No pagué por el hilo», dijo Silas, su voz profunda y ronca. Él la miró directamente a los ojos por primera vez. «Pagué por el silencio». Agarró sus suministros,
Lanzó una mirada a Lidia que la hizo retroceder y salió furioso de la tienda. Martha se sentó allí, el barro de su bota todavía en su delantal, aferrándose a la pepita de oro, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Noviembre 1884. 3 semanas después, las primeras nevadas fuertes habían cubierto el valle. El pueblo de Big Timber se había asentado en su ritmo invernal. Noches largas, peleas de salón y fuegos rugiendo en las chimeneas. Martha Higgins intentó no pensar en la montaña. Ella mantuvo la pepita de oro escondida en una lata de hojas de té debajo de su cama en la pequeña habitación que alquilaba detrás de la panadería. Ella no la había gastado. Se sentía como un talismán. Era prueba de que alguien había visto su trabajo y lo había valorado, incluso si ese alguien era un recluso aterrador. El chismorreo del pueblo, sin embargo, había contado la historia de manera diferente. Lidia Aprendiz había dicho a todos que Silas le tiró dinero a la chica gorda por lástima, porque ella había arruinado su delantal. Es un hombre de caridad, Lidia dijo al círculo de costura, incluso para los desafortunados. Una tarde de martes, la campana en Holloway sonó de nuevo. Silas McCray entró. Esta vez no estaba solo. Había traído una mula de carga llena de pieles curadas, de castor, zorro y marta. Era una fortuna en pieles. La tienda estaba llena. Era día de hombres. Hombres estaban reunidos junto a la estufa. Mujeres estaban mirando los lazos. Al entrar Silas, el silencio volvió. Caminó directamente al mostrador. El señor Holloway, un hombre delgado y nervioso, se apresuró. Señor McCray, entrando en el pasillo. Podemos pesarlos para crédito o efectivo. Silas no respondió a Holloway. Miró más allá del tendero. ¿Dónde está ella? Holloway parpadeó. ¿Quién? La remendadora. Martha estaba en una escalera, colocando latas de café en un estante alto. Al oír su voz, su mano resbaló y una lata cayó al suelo con estrépito. El fuerte ruido atrajo todas las miradas en la habitación. Ella se congeló, sintiendo el familiar calor de la vergüenza subir por su grueso cuello. Ella luchó por bajar, la escalera crujiendo bajo su peso. Ella podía sentir los ojos del pueblo en su espalda, juzgando su tamaño, su torpeza. Silas caminó hacia la escalera. No le ofreció una mano. Él sabía que eso la avergonzaría más. Simplemente se quedó allí, creando un muro físico entre ella y la multitud que miraba. Cuando llegó al suelo, mantuvo sus ojos en sus botas. La puntada que había hecho se mantenía firme, aunque estaba cubierta de nieve fresca. Señor McCray, ella susurró, ¿está fallando la puntada? No, dijo él. Metió la mano en el bolsillo profundo de su abrigo de piel de lobo. Toda la habitación se inclinó. Lidia Aprendiz, de pie cerca de la ventana, sonrió con suficiencia, esperando que sacara una moneda o quizás una lista de quejas. En cambio, Silas sacó un pequeño paquete envuelto de piel de ciervo suave. Él se lo tendió a Martha. Encontré esto, dijo. Pensé que combinaba con tus ojos. Las manos de Martha temblaron mientras tomaba el paquete. Era increíblemente suave. Ella desdobló el cuero. Dentro yacía un carrete de cinta de seda. No la barata que se vendía, sino seda importada y brillante. Era verde, un verde musgo profundo, salpicado de gris, exactamente el color de las piedras de río mojadas. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Es hermoso, tartamudeó Martha. ¿Pero por qué? Arreglaste mi bota, dijo Silas, cambiando su peso. Parecía incómodo con la audiencia, pero no retrocedió. Y no pediste nada mientras lo hacías, ni charla ni preguntas. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Tú remiendas cosas, dijo Silas.
su voz bajando una octava destinada solo para ella. Yo tengo muchas cosas que están rotas. Lidia aprendiz no pudo soportarlo más. Ella marchó hacia adelante, su cara enrojecida de indignación. Señor McCrae, interrumpió, su voz estridente. Seguramente usted está equivocado. Martha es un trabajo robusto. Oh, sí, pero seda. Ese color apenas halagaría a una mujer de sus proporciones. Es un desperdicio de material fino. Sara aquí estaba diciendo que necesitaba verde para su faja de Navidad. Silas lentamente giró su cabeza. El movimiento fue como una torreta en un acorazado. Miró a Lidia, luego a Sara, quien era menuda, rubia y aterrorizada. No lo compré para Sara, dijo Silas. La amenaza en su voz podría haber congelado agua hirviendo. No lo compré para ti. Lo compré para la dama que salvó mi pie. Él se volvió hacia Martha. Tengo un abrigo. Necesita un forro nuevo. Se enganchó en una rama. Es trabajo pesado, demasiado pesado para estas. Él hizo un gesto vago hacia las otras mujeres. Necesita manos fuertes. Martha apretó la cinta verde contra su pecho. Por primera vez en su vida, no se sintió como la chica pesada en la esquina. Se sintió vista. «Puedo arreglarlo, señor McCrae», dijo ella, su voz ganando una fracción de fuerza. «Silas», él la corrigió. «Puedo arreglarlo, Silas». «Bien, lo traeré para el jueves». Él inclinó su cabeza, no del todo una reverencia, pero una señal de respeto, y se giró para irse. Al pasar junto a Lidia, se detuvo. «¿Y mamá?», dijo Silas a la viuda. «Sí», Lidia respiró, esperando un respiro. «Me recuerdas a un arrendajo azul, mucho ruido, plumas bonitas, pero robas huevos de nidos de otros pájaros. No me gustan los arrendajos azules». Salió a la nieve, dejando a Lidia morada de rabia y al resto del pueblo mirando a Martha Higgins con una expresión nueva y confusa. Martha no los notó. Ella pasaba su pulgar sobre la seda verde musgo, sonriendo una pequeña sonrisa secreta. Pero el drama solo estaba comenzando. Porque en el salvaje oeste, cuando un hombre con oro favorece a una mujer que el pueblo ha rechazado, el pueblo no solo se pone celoso, se vuelve peligroso. 20 de diciembre de 1884, el baile del solsticio de invierno de Big Timber era la única noche del año en que la jerarquía social del pueblo supuestamente se disolvía bajo la influencia de sidra caliente y música de violín. En realidad, era donde las líneas se dibujaban con tinta. Martha Higgins no había planeado ir, pero la cinta de seda verde que Silas le había dado estaba en su cómoda como una promesa. Durante 3 noches se había quedado despierta hasta tarde, cosiéndola en el cuello y los puños de su mejor vestido, una bata de lana oscura que era resistente y permisiva. Con la seda verde contra su piel, sintió un destello de algo que no había sentido desde que era una niña pequeña. Bonita. Cuando llegó al ayuntamiento, el calor de la estufa de leña y el olor a castañas asadas la golpearon. La habitación giraba con color. Lidia aprendiz estaba celebrando corte en el centro de la habitación, usando un vestido de terciopelo carmesí que costó más de lo que Martha ganó en 5 años. Cuando Lidia vio entrar a Martha, sus ojos se entrecerraron, luego se abrieron con un brillo depredador. «Martha», llamó Lidia, su voz goteando falsa dulzura. «Viniste y mira, estás usando la cinta». La música se detuvo, la habitación se aquietó. Martha agarró su chal. Yo solo quería escuchar la música, señora aprendiz». «Tonterías», dijo Lidia, deslizándose. Ella tomó la mano de Martha, su agarre sorprendentemente fuerte. «Eres la comidilla del pueblo, la mujer que encantó a la bestia de la montaña. Debes bailar». «Yo no bailo», susurró Martha.
el pánico subiendo por su garganta. Oh, no seas tímida. Mira, todos quieren ver. Lidia la tiró hacia el centro del suelo. La multitud se separó. Hombres se rieron entre dientes. Mujeres susurraron detrás de sus abanicos. Marta se sintió masiva. Una mancha oscura en una habitación de flores brillantes. Ella intentó zafarse, pero Lidia la sujetó con fuerza. «¿Sabes?», dijo Lidia lo suficientemente fuerte para que la última fila oyera. «Silas no viene esta noche. Probablemente está en su cueva, riéndose de lo fácil que fue cambiar un trozo de cinta por trabajo gratis». Marta se congeló. Él no lo haría. «Oh, cariño», Lidia se burló, dejando de actuar. «Es un hombre. Hombres como él no miran a mujeres como tú para romance. Te miran para trabajar. Eres solo una mula de carga en un vestido para él». Lidia accidentalmente pisó el dobladillo del vestido de Marta. Mientras Marta se giraba para huir, la tela se rasgó. Un fuerte sonido de desgarro resonó por el salón. Marta tropezó, cayendo de rodillas. La cinta de seda verde en su puño se enganchó en un clavo del suelo y se desenrolló, formando un charco en el suelo polvoriento como pintura derramada. Risas. Comenzó como una onda y se convirtió en una ola. Marta cerró los ojos con fuerza, lágrimas calientes y escozor. Ella no intentó levantarse. Ella solo quería que el suelo se abriera y la tragara entera. Ella buscó la cinta arruinada, sus dedos temblando. ¡Bum! Las puertas dobles del ayuntamiento no se abrieron. Fueron pateadas. Una ráfaga de nieve se arremolinó en la cálida habitación, matando instantáneamente las risas. Enmarcado en el umbral, cubierto de nieve, estaba Silas McCray. Él no llevaba sus pieles de lobo. Llevaba un traje negro, mal ajustado, apretado en los hombros, claramente sacado de un baúl que no se había abierto en una década. Él se veía incómodo, enojado y aterrador. Él escaneó la habitación. Vio el terciopelo carmesí de Lidia Aprendiz de pie sobre el montón oscuro en el suelo. Silas entró en la habitación. La multitud se dividió como el mar rojo. No miró a nadie más. Caminó directamente hacia Marta. Lidia dio un paso atrás, su confianza flaqueando. «Silas, yo solo la estaba ayudando a levantarse. Ella es tan torpe». Silencio. Silas ladró. La palabra fue como un disparo. Él se arrodilló sobre una rodilla, algo que nadie lo había visto hacer. No le importaba el barro en sus pantalones. Extendió la mano y tomó la mano temblorosa de Marta. «Marta», dijo él suavemente. Ella abrió sus ojos húmedos, mirándolo con incredulidad. «Mi vestido. Está arruinado la cinta». «Olvida la cinta», dijo Silas. «Mírame». Él se levantó, tirando de ella suavemente a sus pies. Él era masivo a su lado, protegiéndola de todas las miradas. Se giró para enfrentar la habitación, sus ojos ardiendo con un fuego frío. «Pasé 10 años en las montañas», Silas refunfuñó, su voz llenando el salón. «He visto lobos comer a los suyos. He visto osos destrozar un campamento, pero nunca he visto algo tan feo como ustedes, gente». Miró directamente a Lidia. «Cho, ¿crees que la belleza es seda y pintura?». Él escupió. «Esta mujer aquí, ella tiene más gracia en su dedo meñique que tú en toda tu vida vacía». Ella arregló lo que estaba roto sin pedir un centavo. «Ustedes, gente, solo rompen cosas para oír el sonido». Él se volvió hacia Martha, ignorando el silencio atónito. Metió la mano en su bolsillo. No sacó un anillo, sacó una pesada llave de hierro. «Martha Higgins», Silas dijo, «he terminado con este pueblo. Voy a volver a la cresta alta. Tengo una cabaña. Es cálida, es tranquila,
y nadie allí se reirá jamás de ti. Él puso la llave en su mano. No estoy pidiendo una criada, dijo él, su voz áspera de emoción. Y no estoy pidiendo una costurera. Estoy pidiendo una compañera. ¿Cabalgarás conmigo? Martha miró la llave. Estaba fría y pesada. Luego miró a Lidia, quien estaba pálida de shock. Finalmente miró a Silas. Por primera vez vio la soledad detrás de su barba. Sí, ella susurró. ¡Más fuerte!, dijo Silas, sonriendo ferozmente. Sí, gritó Martha. Silas la alzó en sus brazos, llevándola al estilo nupcial. La multitud jadeó, salió del salón, llevándola a la nieve, dejando al pueblo de Big Timber en un silencio atónito y avergonzado. 21 de diciembre de 1884. La realidad de la decisión se estableció en el momento en que las luces del pueblo se desvanecieron detrás de ellos. No estaban en un carruaje. Silas tenía un vagón tirado por 2 enormes caballos de tiro cargados con suministros para un largo invierno. Martha se sentó en el asiento de banco junto a él, envuelta en 3 mantas de búfalo. La adrenalina del baile se había disipado, reemplazada por un frío penetrante y una ansiedad molesta. ¿Qué había hecho ella? Era una mujer soltera viajando sola con un hombre que apenas conocía a la parte más salvaje del territorio. Silas no había hablado desde que dejaron los límites del pueblo. Él conducía los caballos con enfoque experto, sus ojos escaneando la oscura línea de árboles. ¿Tienes frío?, preguntó de repente, rompiendo una hora de silencio. Estoy bien, Martha mintió. Sus dientes estaban castañeteando. Silas detuvo el vagón. No pidió permiso. Él se estiró detrás del asiento y agarró una pesada manta de lana, metiéndosela agresivamente alrededor de sus piernas y hombros. Sus manos eran grandes y ásperas, pero su toque era sorprendentemente cuidadoso. No me mientas, Martha, él gruñó. En las montañas, las mentiras te matan. Si tienes frío, dices que tienes frío. Si tienes hambre, dices que tienes hambre. Tengo miedo, ella soltó. Silas la miró, la luz de la luna capturando la cicatriz que le recorría la mejilla. ¿De mí? No, dijo Martha, sorprendida de que fuera verdad. Y de todo lo demás. ¿Qué pasa si no lo logro? No soy una pionera, Silas. Soy una dependienta. Soy pesada. Me quedo sin aliento subiendo las escaleras. Silas se rió entre dientes. Un sonido bajo y seco. No te elegí porque puedas correr rápido, Martha. Te elegí porque tienes paciencia. La montaña requiere paciencia. Y en cuanto a ser pesada, él miró a los caballos, luego de vuelta a ella. Un pino delgado se rompe con el viento. Un roble sujeta el suelo. Eres un roble, Martha. Simplemente no te has dado cuenta todavía. Acamparon esa noche en un pequeño claro 5 millas arriba, en las estribaciones. Silas montó un cobertizo de lona para ella cerca del fuego, mientras él dormía debajo del vagón con su rifle sobre el pecho. Martha yacía despierta, observando la luz del fuego bailar sobre la lona. Ella se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en su vida adulta, no tenía hambre. Usualmente tenía que reprimir la tristeza, los insultos, la soledad. Pero esta noche, a pesar del frío y el miedo, se sentía llena. A la mañana siguiente, los problemas comenzaron. Estaban navegando por una estrecha curva pronunciada llamada Codo del Diablo, cuando Silas de repente frenó a los caballos. Él se paró en la tabla del vagón, oliendo el aire. ¿Qué es?, preguntó Martha, agarrando el banco. ¡Silencio! Silas siseó. Estiró la mano para coger su rifle, un Winchester de repetición. Él lo amartilló. «Nos están siguiendo», dijo él. «Lidia»,
Martha preguntó. No, Lidia lucha con palabras. Esto es otra cosa. Silas saltó del vagón. Toma las riendas, Martha. Yo no puedo conducir un equipo de este tamaño. Tómalas, rugió Silas. Martha agarró las gruesas correas de cuero. Los caballos, sintiendo la tensión, pisotearon nerviosamente. Silas caminó de vuelta por el sendero por el que acababan de subir. Se arrodilló en la nieve, examinando huellas. Se puso de pie, su rostro sombrío. 3 jinetes, murmuró cuando regresó al vagón. Caballos cerrados, no indios, no locales. ¿Quiénes son? Hombres que saben sobre el oro, dijo Silas oscuramente. Él volvió a subir, quitándole las riendas. Pensé que cubrí mis huellas mejor. Debieron haber estado vigilando el pueblo, esperando que bajara por suministros. Me vieron irme con un vagón. Saben que soy lento. Miró a Martha. Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Te puse en peligro, Martha. No debía haberte traído. Martha miró el Winchester junto a su rodilla. Pensó en la tienda, las viudas burlonas, la habitación vacía detrás de la panadería. No me arrastraste, Silas, dijo ella firmemente. Yo elegí venir. Si hay problemas, los enfrentamos. Silas la miró fijamente por un largo segundo. Luego asintió. Agárrate fuerte, dijo. Nos vamos del camino. ¿Fuera del camino? ¿Hacia el bosque? El vagón no puede escapar de los jinetes en el camino, dijo Silas, dirigiendo los caballos hacia un denso matorral de pinos. Pero conozco un sendero de leñadores que atraviesa la garganta. Es empinado, es helado y es peligroso. Pero no nos seguirán allí. Y si nos salimos, entonces morimos juntos, dijo Silas con naturalidad. Pero no vamos a morir hoy. Te prometí una cabaña cálida, Martha Higgins, y cumplo mis promesas. Él chasqueó el látigo. Los caballos avanzaron con ímpetu, abriéndose paso entre la maleza, dejando atrás la seguridad del camino. Mientras el vagón rebotaba violentamente sobre raíces y rocas, Martha no gritó. Ella agarró el costado del asiento con una mano y el abrigo de Silas con la otra, aferrándose a la vida mientras se sumergían en el oscuro corazón de la montaña. Detrás de ellos en el camino, 3 hombres con guardapolvos largos frenaron a sus caballos, viendo las huellas del vagón desaparecer en el terreno mortal. «¡Está loco!», escupió un hombre. «¡Va a la garganta!». El líder, un hombre con un diente de plata y una escopeta, sonrió. «Déjalo correr. La nieve viene. Se quedará atascado. Y luego tomaremos el oro y nos divertiremos un poco con la dama gorda». 22 de diciembre de 1884. La garganta era una herida en la tierra, un desgarro irregular a través del granito donde el sol apenas tocaba el suelo incluso al mediodía. Ahora, bajo el agarre de una ventisca, era un infierno blanco. El viento aullaba como una banshee, desgarrando la cubierta de lona del vagón. La temperatura había bajado 20 grados en una hora. Silas era un muñeco de nieve cobrando vida, su barba un bloque sólido de hielo, sus manos envueltas en pieles mientras luchaba con los caballos. «Aquí, firme, Bess, firme», rugió por encima del viento. El camino era apenas más ancho que el vagón. A la izquierda había una pared de roca escarpada. A la derecha, una caída al abismo, donde un río congelado yacía silencioso bajo la nieve. Martha se acurrucó en el banco, sus dientes castañeteando tan fuerte que le dolía la mandíbula. Ella sostenía la linterna, aunque su luz era débil contra el blanco arremolinado. Cada golpe de la rueda enviaba una sacudida de terror a través de su columna vertebral. Crack, no fue un disparo. Fue más agudo, como un látigo. La traílla delantera izquierda,
La gruesa correa de cuero que conectaba al caballo guía con el vagón se rompió. La pérdida repentina de tensión envió el vagón a tambalearse violentamente hacia la derecha, hacia el borde del acantilado. La rueda trasera resbaló sobre el borde, rozando contra la roca. El vagón se inclinó. Martha gritó, agarrando el riel del asiento. Silas echó su peso a la izquierda, tirando de las riendas para evitar que los caballos fueran arrastrados con ellos. ¡Wow! ¡Detente! Silas bramó. Los caballos, asustados y resbalando, clavaron sus pezuñas en el hielo. El vagón gimió, tambaleándose en el precipicio. «No te muevas», Silas ordenó, su voz tensa. Él saltó a la nieve en el lado seguro. Él miró la traílla rota. Se había cortado limpiamente en el anillo de metal. Sin esa conexión, los caballos no podían sacar el vagón. Estaban atascados, medio colgando sobre una caída de 100 pies. Silas agarró un trozo de cuerda de repuesto del costado, sus dedos torpes. Él intentó anudarla al arnés, pero el cuero estaba congelado, rígido, y sus manos, entumecidas por horas de exposición, estaban torpes. La cuerda resbaló. El vagón crujió, deslizándose otra pulgada hacia el abismo. «Maldita sea», Silas maldijo, golpeando su puño contra el flanco del caballo. «Mis manos, no puedo sentir los nudos». Si no arreglaban la traílla, tendrían que soltar a los caballos y abandonar el vagón. Eso significaba abandonar la comida, la munición y el refugio. En esta tormenta, eso era una sentencia de muerte. «Silas», Martha llamó, «quédate ahí». «No». La voz de Martha fue sorprendentemente alta. Ella se quitó los mantos de búfalo. El frío repentino la golpeó como un martillo, pero no se detuvo. Ella bajó del vagón inclinado, sus botas resbalando sobre el hielo. «Vuelve, mujer. Es demasiado peligroso». Martha lo ignoró. Metió la mano en su bolsillo profundo y sacó el pequeño rollo de cuero. Ella nunca iba a ninguna parte sin su kit de costura. Ella empujó a Silas a un lado. «Dame la traílla. Es cuero grueso. Martha, necesitas una prensa y un punzón». «Tú no puedes». Dije, «dámela». Ella espetó. Silas, aturdido por su tono, sostuvo los dos extremos rotos de la correa de cuero. Martha no usaba guantes. Ella no podía sentir la aguja con ellos. Ella desnudó sus manos al viento helado. Sus dedos eran rosados y carnosos, temblando ligeramente. Pero tan pronto como tocó el cuero, el temblor se detuvo. Sacó su punzón de alta resistencia y una aguja de tapicería curva enhebrada con tripa encerada, el hilo más fuerte que poseía. «Sosténlo junto», le ordenó a Silas. Silas apretó los extremos de cuero congelado. Martha introdujo el punzón a través de la piel dura. Le tomó todo su peso. Punza, luego la aguja. Tira. El viento mordía su piel expuesta. Sus dedos comenzaron a ponerse blancos, luego azules. Ella no se detuvo. Ella pensó en los insultos en la tienda. Ella pensó en las botas rotas. Ella pensó en la cinta verde en el suelo. Punza, tira, enlaza, bloquea. Ella trabajó con una velocidad nacida de la desesperación. Ella creó una puntada de doble caja, tejiendo el hilo de un lado a otro hasta que el cuero se fusionó. Te está doliendo», susurró Silas, mirando sus manos. Sus nudillos sangraban donde el cuero congelado los había raspado. «Casi listo». Martha jadeó. El frío la estaba mareando. Ella ató el nudo y mordió el hilo. «Ve». Silas no discutió. Él revisó la correa. Era sólida como el hierro. Él saltó al asiento. «Sube». Él subió a Martha a su lado. Ella estaba temblando incontrolablemente ahora. Sus manos se curvaron en garras congeladas. «¡Ja!».
Silas chasqueó el látigo. Los caballos se lanzaron, la correa de cuero se tensó. Marta contuvo el aliento. «Aguanta, por favor aguanta». La puntada aguantó. El vagón se sacudió hacia adelante, la rueda trasera rechinando contra el borde del acantilado antes de volver al camino. Lo arrastraron 10 yardas, luego 20, hasta que llegaron a un ensanchamiento en el camino, resguardado por un enorme saliente de roca. Silas detuvo el vagón. No revisó primero a los caballos. Él agarró las manos de Martha. Estaban heladas, azules en las puntas. «Tonta», respiró él, su voz temblando. «Hermosa tonta». Él desabrochó su enorme abrigo de piel de lobo. El calor que irradiaba de su cuerpo era intenso. Él metió las manos de Martha dentro de su abrigo, presionándolas directamente contra su cálida camisa de franela, justo sobre su corazón. «Nos salvaste», dijo él, mirándola a los ojos. La aspereza había desaparecido de su cara. «Soy el hombre de la montaña. Se supone que debo salvarte. Tú diriges los caballos». Martha balbuceó, apoyando su cabeza en su pecho. «Yo solo remiendo los desgarros». Silas la rodeó con sus brazos, hundiendo su rostro en su cabello. Por primera vez en 10 años, la bestia de la montaña no se sintió sola. Se dio cuenta de que Lidia Aprendiz y el pueblo se habían equivocado en todo. La fuerza no era sobre músculos u oro. La fuerza era manos sangrantes en una ventisca, cosiendo una vida de vuelta. «Nunca más dejaré que tengas frío», juró Silas en la oscuridad. Pero el viento llevó un sonido que no era la tormenta. Era el leve estallido rítmico de un disparo resonando por la garganta. Los cazadores habían encontrado el rastro. 24 de diciembre de 1884, Nochebuena. Llegaron a la cabaña en High Ridge justo cuando el sol comenzaba a sangrar sobre el horizonte, pintando la nieve en violentos tonos de naranja y púrpura. La cabaña de Silas no era una choza. Era una fortaleza construida con enormes troncos apoyados contra una pared de acantilado escarpada. Dominaba una vista del único sendero que subía a la montaña. Tenía pesadas contraventanas y una sólida puerta de roble cerrada con una barra de hierro. «Adentro», ordenó Silas, sus ojos escaneando la línea de árboles abajo. «Están cerca, quizás una hora detrás». Martha se apresuró a entrar. La cabaña estaba helada, oliendo a pino y polvo viejo. Pero estaba segura. Ella inmediatamente fue al hogar, encontrando la leña que Silas había dejado meses atrás, y encendió un fósforo. Silas no ayudó con las tareas domésticas. Estaba en modo de guerra. Arrastró una caja pesada por el suelo y la abrió de una patada. Estaba llena de munición. Él comenzó a cargar rifles, 3 de ellos, y a alinearlos contra los alféizares de las ventanas. «Silas», dijo Martha, de pie junto al fuego creciente, «¿quiénes son realmente?» Silas hizo una pausa, empujando un cartucho en un Winchester. Él la miró, su rostro cansado. «Su líder es un hombre llamado Vance Cordell», dijo Silas. «Hace años prospectamos juntos. Encontramos una beta. Vance quería explotar a cielo abierto, arruinar la montaña, envenenar el agua. Yo quería extraerlo lentamente. Él intentó matarme mientras dormía». Silas tocó la cicatriz en su cara. «Él falló, yo no. Lo dejé por muerto, tomé la concesión y compré esta tierra. Pensé que el invierno se lo llevó. Me equivoqué. Él quiere el oro», dijo Martha. «Él quiere mi vida», Silas corrigió. «El oro es solo un extra». Él caminó hacia ella tomando su cara entre sus manos. «Martha, si abren la puerta, hay una trampilla debajo de la alfombra. Lleva a un sótano de raíces. Tú te escondes. No sales hasta que esté tranquilo. No me esconderé en un agujero mientras tú mueres», dijo Martha, su voz firme.
Esto no es coser, Martha. Esto es matar. Entonces, muéstrame cómo cargar. Silas la miró fijamente. La mujer asustada de la tienda general se había ido. En su lugar había una mujer forjada en el hielo del cañón. Él asintió lentamente. Está bien, mira de cerca. Una hora después, el primer disparo sonó. Rompió el silencio de la montaña, astillando la madera de la contraventana. Silas devolvía el fuego instantáneamente, el estruendo de su rifle ensordecedor en el pequeño espacio. ¡Tres de ellos! Gritó Silas, agachándose mientras una bala zumbaba junto a su oído. Están detrás de los peñascos en la línea de la cresta. Martha se sentó en el suelo debajo de la ventana, rodeada de cajas de cartuchos. Sus manos, vendadas por la congelación, se movían con precisión mecánica. Ella tomó el arma vacía que Silas le tendió, expulsó los casquillos gastados y cargó nuevas rondas con el pulgar. Clic, clic, clic. Ella entregó el rifle cargado hacia arriba, tomó el vacío hacia abajo. Cayeron en un ritmo, la remendadora y el guerrero. Durante 2 horas el asedio se mantuvo. Los bandidos no podían avanzar a través de la nieve abierta sin ser eliminados, y Silas no podía salir de la cabaña sin ser expuesto. «¡Están suprimidos!», Silas gritó. «Cordell está inmovilizado», pero luego el olor los golpeó. «Humo. No están disparando». Martha tosió, agitando su mano. Silas se arriesgó a echar un vistazo por la grieta de la contraventana. Su cara se puso pálida. «Ya no intentan dispararnos», dijo sombríamente. «Nos están quemando». Uno de los bandidos había logrado rodear el lado ciego de la cabaña, el lado contra el acantilado donde no había ventanas. Él estaba apilando maleza y pino de tea contra los troncos. El calor comenzó a subir. El humo se enroscó bajo el marco de la puerta. «Tenemos que salir», dijo Silas tosiendo. «Si nos quedamos, nos asamos. Si salimos, nos disparan», Martha dijo. Silas miró sus botas, las botas que ella había remendado. Luego miró la pesada estufa de hierro en la esquina. «No los dos», dijo Silas. «¿Yo?» «No, escúchame». Silas la agarró por los hombros. «Voy a abrir la puerta de una patada y cargar. Atraeré su fuego. Mientras me miran a mí, tú corre hacia los caballos. Tú bajas por el sendero del leñador. No te detengas por nada. No te dejaré». Y Martha gritó, lágrimas corriendo por su cara manchada de hollín. «Tienes que hacerlo, porque si mueres, Martha, entonces arreglé mi vida para nada». Él la besó. Fue un beso de desesperación, de pólvora y humo. Luego se volvió hacia la puerta. Él agarró 2 rifles. Él tomó una respiración profunda. Él levantó la pesada barra de hierro. «Silas, espera», Martha gritó. Ella estaba mirando la pared trasera de la cabaña. Los troncos. El calafateo. «¿Qué? ¿El musgo?» Martha señaló los huecos entre los troncos en la pared trasera. «Es musgo seco y arcilla. Es viejo. Puedo sacarlo». «¿Por qué?» «Porque», Martha dijo, sus ojos abiertos con un plan. «Ahí es donde está el fuego. El hombre encendiéndolo. Está justo al otro lado de esa pared. Él piensa que está seguro porque no hay ventana». Silas entendió instantáneamente. Él soltó los rifles y agarró una pesada palanca de la esquina. «¿Cuál tronco?» «Aquí», Martha señaló un punto a la altura de la cintura donde el humo se filtraba más densamente. Silas blandió la palanca. Ruido sordo. La arcilla seca se agrietó. Ruido sordo. Un trozo de calafateo se cayó, revelando la áspera corteza del tronco exterior y una rendija de luz del día, y la espalda del abrigo de un hombre a solo pulgadas de distancia. El bandido estaba justo allí, apilando leña, completamente inconsciente,
de que la pared detrás de él estaba siendo abierta. Silas no usó un arma. El agujero era demasiado pequeño para apuntar correctamente. Miró a Martha. La tetera. Él ladró. En la estufa, una olla de agua había estado hirviendo para café. Estaba hirviendo. Martha agarró el asa con un trapo grueso. Ella no dudó. Ella se movió con la pesadez que el pueblo se burlaba, pero aquí era poder. Ella balanceó la pesada olla de hierro hacia el pequeño agujero que Silas había hecho. ¡Aléjense! Ella salpicó el agua hirviendo a través del hueco. Un grito de agonía brotó del otro lado de la pared. Era un sonido animal crudo. El bandido, escaldado y en shock, tropezó hacia atrás, resbalando sobre el hielo. Ahora, Silas rugió. Él abrió la puerta principal de una patada. Vance Cordell, dos bandido esperaban, rifles levantados, esperando que un hombre desesperado corriera hacia sus balas. No esperaban un grito desde detrás de la cabaña. Sus cabezas se giraron por una fracción de segundo, distraídos por la agonía de su compañero. Ese segundo fue todo lo que Silas necesitó. Él entró en el umbral, el Winchester levantado. Bang, bang, 2 disparos, limpios y verdaderos. Vance Cordell soltó su escopeta, agarrándose el pecho, cayendo de bruces en la nieve. El segundo hombre levantó las manos, soltando su arma y corriendo hacia la línea de árboles, huyendo por su vida. Silas se paró en el umbral, el pecho jadeando, humo ondeando a su alrededor. Él esperó. Nada se movió. Él se volvió hacia la cabaña. Martha estaba de pie allí, sosteniendo la tetera vacía, su cara manchada de hollín y lágrimas. El fuego contra la pared trasera crepitaba, pero sin el bandido alimentándolo. Se estaba apagando en la nieve. Silas caminó hacia ella. Él le quitó la tetera de la mano y la dejó. «No corriste», dijo él. «Te lo dije», susurró Martha, apoyándose en la mesa para soportar su peso. «Yo no corro, me mantengo firme». Silas cayó de rodillas, no por herida, sino por alivio. Él la abrazó por la cintura, hundiendo su rostro en su delantal. «Feliz Navidad, Martha». Él sollozó. «Feliz Navidad, Silas». Ella respondió, apoyando su mano en su cabeza. Habían sobrevivido al asedio, pero la historia no había terminado. El oro seguía en la tierra, y el pueblo de Big Timber esperaba para ver si estaban muertos. Abril 1885. Las nieves de Big Timber no se derritieron con gracia. Se derrumbaron en un mar de barro marrón revuelto. Los caminos se convirtieron en ríos, y el pueblo olía a lana mojada y estiércol de caballo. Fue una estación miserable para todos, excepto para la pareja que bajaba de la cresta alta. Habían pasado 4 meses desde que Silas McCrae y Martha Higgins habían desaparecido en la ventisca. El pueblo los había dado por perdidos desde hacía mucho tiempo. Lydia Aprendiz había dicho a cualquiera que quisiera escuchar que la tonta gorda sin duda se había congelado hasta morir, y la bestia salvaje probablemente se había trasladado a mejores terrenos de caza. Así que cuando el vagón apareció en el límite del pueblo, el silencio cayó sobre la calle principal una vez más. Pero no era el vagón destrozado con techo de lona que había huido a las montañas. Era un flamante carruaje Concord, pintado de un rojo brillante, tirado por 4 sanos caballos Morgan alimentados con grano. Silas se sentó en las riendas. Se había afeitado su barba rebelde hasta dejar una perilla pulcra y formidable. Llevaba un traje de lana de carbón oscuro que le quedaba perfectamente a su enorme complexión, probablemente hecho a medida por la mujer sentada a su lado, y Martha. Un jadeo recorrió a los curiosos en el porche del salón. Martha Higgins no se había vuelto milagrosamente delgada. Ella seguía siendo la mujer grande y suave que ocupaba espacio, pero ahora lo llevaba de manera diferente.
Ella se sentó con una columna vertebral de acero. Ella llevaba una capa de viaje de color verde bosque profundo, forrada con la misma seda que Silas le había comprado, y un gorro adornado con piel de zorro. Parecía una reina inspeccionando su reino. No se detuvieron en el hotel, no se detuvieron en el banco. Se detuvieron directamente frente a la Mercería General de Holloway. La tienda había pasado por momentos difíciles. El señor Holloway había hecho malas apuestas de crédito durante el duro invierno, y los estantes estaban medio vacíos. Lydia estaba adentro, como de costumbre, regañando al tendero por la falta de encaje importado. «Es inaceptable, señor Holloway», decía Lydia, golpeando su sombrilla en el suelo. «Si no puede abastecer bienes decentes, quizás deberíamos encontrar un comerciante que sí pueda». La campana sonó. Silas mantuvo la puerta abierta. Martha entró primero. Lydia se dio la vuelta, con la boca abierta. Tú, estás viva». «Buenas tardes, señor aprendiz», dijo Martha. Su voz ya no era un susurro. Era tranquila, resonante y completamente indiferente al shock de Lydia. «Creo que estás de pie en mi luz». Lydia se erizó, su cara enrojeciendo. «Bueno, supongo que los milagros ocurren, aunque veo que el montañés no ha hecho mucho por tu figura, Martha. Todavía comiendo bien, supongo». La vieja Martha se habría desmoronado. La nueva Martha sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Yo como muy bien, gracias», dijo Martha. «Mi esposo se asegura de ello». «¿Esposo?», Lydia se atragantó. Silas se acercó a Martha. Él colocó una mano pesada sobre su hombro, un gesto de posesión y orgullo. «Casados por el juez de circuito y Elena hace 3 semanas, y nos detuvimos en la oficina de ensayo en el camino». Silas metió la mano en el bolsillo de su abrigo. No sacó una pepita esta vez, sacó un giro bancario, un cheque certificado del banco Wells Fargo. Lo golpeó contra el mostrador frente a un tembloroso señor Holloway. «Señor Holloway», Silas retumbó, «oigo que estás atrasado en tu hipoteca». Bueno, el invierno fue duro. Señor McCrae». Holloway tartamudeó. «Lo fue», Silas estuvo de acuerdo. «Busco comprar con todo, edificio, inventario y la tierra debajo». Los ojos de Holloway se salieron al ver el número en el cheque. Era suficiente para retirarse a San Francisco y vivir como un rey. «¡Hecho!», Holloway chilló. «Es suyo». Silas se volvió hacia la habitación. Los chismosos, los negacionistas, la gente que se había reído del oso y del cerdo, todos estaban mirando. «Esta tienda no me pertenece», anunció Silas, su voz resonando en las vigas. «Pertenece a la señora McCrae», se volvió hacia Martha. «Es tuya, Martha. Dirígela como quieras. Abastece lo que quieras y deja entrar a quien quieras». Martha caminó detrás del mostrador. Era el mismo mostrador detrás del cual se había escondido durante 10 años, pero ahora ella lo poseía. Ella pasó su mano por la madera. Ella miró a Lydia aprendiz. «Lydia», dijo Martha agradablemente. «Sí, Martha». Lydia sonrió nerviosamente, sintiendo el cambio de poder. «Yo solo estaba diciendo, necesito encaje. No tendremos encaje por un tiempo». Martha interrumpió. «Nos vamos a enfocar en herramientas, botas cálidas, buena lana, cosas que sobreviven, cosas que tienen valor». Ella se inclinó hacia adelante. «Y me temo que su crédito ya no es bueno aquí, Lydia. Tendrás que pagar en efectivo. O quizás puedas remendar algunos sacos en la parte de atrás para saldar tu cuenta». La habitación estalló en risas bajas. No a Martha, a Lydia. Lydia aprendiz se puso morada. Ella recogió sus faldas,
Miró furiosa a Silas y salió furiosa de la tienda, la campana tintineando burlonamente detrás de ella. Ella sabía, y todos sabían, que su reinado como la reina de Big Timber había terminado. Más tarde esa noche, después de que la tienda fue cerrada y el cartel de cerrado volteado, Silas y Martha se sentaron en la habitación trasera junto a la estufa de panza. Silas estaba desatándose sus botas, unas nuevas, resistentes y caras, pero se detuvo. Miró el par viejo sentado en la esquina, los que tenían la fea y gruesa puntada negra a través de la puntera. Él se había negado a tirarlas. ¿Sabes?, dijo Silas, sirviendo 2 tazas de café. Me preguntaron en el banco cuánto oro quedaba en la mina. ¿Qué les dijiste?, Martha preguntó, cosiendo un dobladillo en una nueva cortina para la ventana. Les dije que la mina está vacía, dijo Silas. Martha dejó de coser. ¿Lo está? Silas sonrió. Fue una sonrisa rara y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos oscuros. No, hay suficiente allí abajo para comprar el estado, pero volé la entrada, derrumbé el túnel con dinamita ayer por la mañana. Martha lo miró fijamente. Silas, eso eran millones. ¿Por qué? Silas se puso de pie y caminó hacia ella. Él se arrodilló justo como lo había hecho en el baile y tomó sus manos callosas y capaces entre las suyas. Porque el oro trajo lobos como Vance Cordell, dijo él suavemente. Trajo gente que quería cortarme la garganta. Me hizo duro, me hizo frío. Él besó sus palmas. Te encontré, Martha. Encontré a la mujer que podía coser una bota rota y salvar la vida de un hombre congelado. Encontré a la mujer que se interpuso frente a una escopeta por mí. Esa es la única fortuna que necesito guardar ahora. No quiero que el mundo nos mire por dinero. Quiero que nos miren y se pregunten por qué somos tan condenadamente felices. Martha tocó su mejilla, la cicatriz sintiéndose áspera bajo su pulgar. Eres un hombre tonto, Silas McCrae. Soy un hombre casado, Martha McCrae, él respondió, y mis botas están arregladas. Afuera la lluvia de primavera lavó lo último de la nieve sucia, limpiando el barro de las calles de Big Timber. Pero dentro de la tienda, el fuego estaba cálido, el café caliente, y el hombre de la montaña y la remendadora se sentaron en cómodo silencio, unidos por una puntada que nunca se rompería. Y esa, mis amigos, es la leyenda de Silas y Martha. En un mundo que valoraba el brillo superficial del oro y la seda, ellos encontraron valor en las cosas que realmente duran. Lealtad, coraje y la habilidad de arreglar lo que está roto. Silas McCrae renunció a una mina de oro para mantener a su esposa a salvo, demostrando que el hombre más rico en el cementerio sigue siendo solo un cadáver. Pero un hombre con una verdadera compañera vive para siempre. Si disfrutaste esta historia de justicia fronteriza y romance verdadero, por favor aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides compartir este video con alguien que necesita un recordatorio de que el amor verdadero ve el alma, no el tamaño. Y si no lo has hecho ya, pulsa suscribirse y toca la campana para que nunca te pierdas una historia del salvaje oeste. Hasta la próxima. Mantén tu pólvora seca y tus botas remendadas.